Esta noche vamos a estar viendo los versículos del 26 al 28. Hebreos 7 del versículo 26 al 28. Ya hemos visto todo el capítulo, pero vamos a hacer énfasis en esos versículos 26 al 28, los últimos 3 versículos. Vamos a leer el versículo 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Voy a pedir a nuestro hermano Osvaldo si oras por nosotros para comenzar, por favor. Padre bendito, te damos tantas gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder estar esta hermosa noche, Señor, como hermanos, juntándonos con un propósito bien definido, Señor, que es aprender más de tu palabra, pero también, Señor, el poder compartir tiempo como hermanos es una bendición de buena manera. Padre, te pedimos de una manera tan especial que usa a nuestro pastor Carlos, como lo has venido haciendo, que el Señor provea de tu sabiduría y que el día de hoy, Señor, todos salgamos edificados de este lugar. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. La última vez que estuvimos en Hebreos, estudiamos que Cristo es nuestra garantía de un mejor pacto. Vimos que es por esto, porque el sacerdocio de Aarón no era perfecto, pues no te podía acercar a Dios de manera perfecta, pero vimos que por medio de este sacerdocio, según Melquisedec, nos permite acercarnos a Dios de manera perfecta y de manera directa. Pero vimos que por medio de este sacerdocio, según Melquisedec, tenemos un acceso diferente al que teníamos en el Antiguo Pacto. Vimos que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran en base a genealogías y que eran basados según la tribu de Leví. Pero vimos que Cristo tiene un sacerdocio diferente, único y especial. Pues nadie había sido jamás, había servido en el altar de la tribu de Judá, excepto Cristo. Vimos que Cristo es sumo sacerdote no por mérito según la carne, sino por el poder de una vida indestructible, la cual mostró con su resurrección de entre los muertos. Vimos que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran muchos y eran temporales, porque tarde o temprano ellos morían y no podían continuar en su oficio. Pero Cristo tiene un sacerdocio que es para siempre, como el eterno Hijo de Dios. Vimos que Cristo vive para interceder, para orar, para pedirle a Dios el Padre por nosotros los creyentes. Y como dijimos, porque Cristo vive para orar por nosotros, tenemos la certeza como creyentes, como dice Romanos 8, que todo en nuestra vida ayuda para bien. Y finalmente, no sé si alguien recuerda, la semana pasada, ¿qué hizo Dios el Padre hacia el sacerdocio, para el sacerdocio de Cristo que hace su sacerdocio? ¿Qué hizo Dios el Padre que hace el sacerdocio de Cristo único? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien puede recordar? Juró, usó un juramento. Si alguien puede leer conmigo Hebreos 7, versículo 21, ¿quién lo puede leer, por favor? Antes de que lo lean, ¿quién recuerda de dónde viene la cita del juramento? Era un salmo, les doy una pista. 110. Salmo 110, ¿ok? ¿Quién puede leer Hebreos 7, 21? Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como dijimos, esta es una cita del Salmo 110 y Dios el Padre jamás había señalado a un sacerdote del Antiguo Pacto de manera única, de manera especial, de manera específica, y jamás había jurado a un sacerdote a su oficio como lo hizo con Cristo. Entonces esto hace su sacerdocio único, y por esta razón el sacerdocio de Cristo ha reemplazado por completo el sacerdocio del Antiguo Pacto, y por eso hace esto a Cristo la garantía de un mejor pacto. Ahora sí, llegando al tema del día de hoy,
el día de hoy veremos que Cristo es el sumo sacerdote santo que nos convenía. Ahora, ¿por qué diríamos que Cristo es el sumo sacerdote que nos conviene? ¿Por qué no quedarnos con los sacerdotes del viejo pacto? Y la respuesta es muy fácil. Los otros sacerdotes, según Aarón, según la tribu de Leví, eran pecadores y no podían salvar a nadie. Los sacerdotes del pasado no podían ni salvarse a sí mismos del pecado y mucho menos a otras personas. Miren conmigo Hebreos 7, versículo 27, parte primera, dice que no tiene necesidad cada día, hablando de Cristo, pero luego noten cómo habla de los otros sacerdotes. Dice, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Los sacerdotes del antiguo pacto eran hombres pecadores y por lo tanto tenían que ofrecer primero sacrificio a Dios por su pecado y después por el pecado del resto del pueblo. Y la razón es porque eran hombres con flaquezas, igual que nosotros. Miren conmigo el versículo 28. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, y por esta razón teníamos nosotros una necesidad de un sacerdote distinto, un sacerdote santo. Esta semana el pastor Melvin y yo evangelizábamos en Tijuana y estaba explicando el evangelio a un hombre y a su hijo, y le quería hacer el punto del evangelio. Así es que le pregunté al hombre si él sacrificaría a su hijo para que éste salvara a sus enemigos. Y le dije, aunque en ese momento cuando le dije eso se le hicieron grandes los ojos al hijo, ¿verdad? Pero le dije, si aunque fueras a sacrificar a tu único hijo, a tu hijo unigénito, a tu hijo amado, a ese joven que has creado toda tu vida, él no podría salvar a nadie, porque él es un pecador y tú eres un pecador. Pero Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, amó tanto al mundo que ha dado al Hijo unigénito, al único de su tipo, al inigualable, al que no hay otro como Él, a su Hijo santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, para salvar a sus enemigos. Y el primer punto que vamos a ver esta tarde es un sacerdote santo. Primer punto, un sacerdote santo. Miren conmigo el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Noten que lo primero que separa a Cristo de todo el sacerdocio del Antiguo Testamento es su santidad. Y según los estudiosos hay dos aspectos de la santidad de Dios. Una es que Dios, o Cristo en este caso, la segunda persona de la Trinidad, es majestuosamente superior a todo, a toda criatura. Y número dos, que Él es moralmente puro, perfecto y apartado de los pecadores. En este contexto de Hebreos se refiere al segundo, que Cristo es perfectamente puro y apartado de todos los pecadores. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que está hablando de su perfección moral cuando habla de su santidad en este pasaje? Noten los atributos que describe. Dice que es santo, nos dice que Cristo es separado, apartado para Dios. Nos dice que Cristo es inocente, que Cristo no conoce la culpa del pecado, que es sin maldad. No conoce lo que es tener una conciencia sucia como usted y como yo. No conoce lo que es tener ni siquiera un mal pensamiento. Nos dice que Cristo es sin mancha. Esto nos dice que Cristo es irreprensible. El hombre está manchado como un leopardo, pero que no puede quitar sus manchas, pero Cristo es sin mancha. Nadie puede señalar ninguna falta en su vida. Nos dice que está apartado de los pecadores, que Él es único, que no es como, que es como todos los hombres en el sentido de que vino en su encarnación de carne y de sangre. Pero hay una gran excepción, hay una gran diferencia. Él no tiene una naturaleza pecaminosa como usted y como yo. Y Él es hecho más sublime que los cielos. Es decir, que después de que murió, Dios el Padre lo resucitó de los muertos y está ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Escuchen cómo dice Pablo en Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién puede condenar a un hijo de Dios? ¿Quién puede acusar al hijo de Dios de alguna falta? Y no es porque estamos irreprensibles de nosotros mismos, sino porque tenemos un abogado en los cielos. Dice,
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por decirlo así, el sacerdocio de Aarón era débil porque estaba ministrado por hombres pecadores. Pero el sacerdocio de Melquisedec está ministrado por el único hombre santo por naturaleza en sí mismo. Esto está tan diferente como el este del oeste. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En comparación con los ministros del antiguo pacto, nosotros tenemos un sacerdote sin mancha moral, un sacerdote perfecto. Pues él es el que es santo desde su concepción, pues fue concebido por el mismo Espíritu Santo de Dios. Él es el que vino de arriba y no es de abajo como nosotros. Juan 8:23 dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Es el que fue tentado en todo como nosotros, aquel que fue tentado por el mismo Satanás, por el príncipe de los demonios, pero sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pablo le llama en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado. Aquel que no conoció el acto de pecar, el acto de rebelarse en contra de los mandamientos santos de Dios. Al que no conoció de manera íntima una naturaleza caída y esclava al pecado. Al que no fue concebido en pecado, como David en el Salmo 51. Aquel quien estaba profetizado que siempre haría la voluntad de Dios el Padre. Escuchen cómo dice Hebreos 17. Dice, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Estaba profetizado que Cristo siempre haría perfectamente la voluntad de Dios el Padre. Aquel cuya vida está tan consagrada a la voluntad del Padre que en el Getsemaní, en el momento más difícil de su ministerio, en la prueba más difícil, fue obediente hasta la muerte y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquel quien el apóstol Juan describió por su pureza, 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Aquel que no apareció para pecar como el resto de los hombres, sino para quitar el pecado y librar a los hombres, 1 Juan 3:5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Aquel que Isaías vio en el templo, que los serafines cantaban santo, 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 y al compararse con su perfección, el profeta Isaías dijo, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos. Aquel quien estaba presente cuando se le dijo a Moisés que quitara las sandalias porque la tierra que pisaba era santa. Aquel que los mismos demonios de Satanás reconocieron como el Santo de Israel. El que en él mismo por su inocencia es descrito como el Cordero de Dios sin mancha. Y ese mismo hombre, el hombre Dios, es nuestro sumo sacerdote, quien ahora aboga por nosotros en el cielo. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En una clase anterior de Hebreos, de una ilustración de Sinclair Ferguson, es un predicador quien cuenta los tiempos de antes, cuando iba a la escuela él. Dice que tenía una maestra muy estricta, una maestra que después del recreo llegaban y les analizaban las uñas, cómo venían vestidos, creo que usaban corbata o usaban un tipo de uniforme, el peinado, los zapatos, las agujetas, eran inspeccionados de pies a cabeza después de regresar del recreo. Y dice este predicador, Sinclair Ferguson, que cuando regresaba tenía en la mente la voz de la maestra, quien siempre le decía, Ferguson, ¿por qué no eres como tu hermano mayor? Está con una voz media fuerte, ¿por qué no eres como tu hermano mayor?
Y luego Ferguson dice, mis hermanos, nosotros tenemos a nuestro hermano mayor, quien es perfecto en los cielos, representándonos como un sacerdote delante de Dios el Padre. Así que el punto número 1 es que tenemos un sacerdote santo. Punto número 2, tenemos un sacerdote con un sacrificio superior. Un sacrificio superior. ¿Quién puede leer Hebreos 7 del 26 al 27? Hebreos 7, versículos 26 al 27. Un nuevo lector, por favor. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. En el versículo 27, el predicador está haciendo alusión a lo que se conoce como el día de expiación, descrito en Levíticos 16 y 17. En este día de expiación, el trabajo del sumo sacerdote era una vez al año entrar al lugar santísimo, al templo, y presentar sacrificios para propiciar la ira de Dios y así mantener la comunión entre Dios y el pueblo de Israel. Y si recuerdan, en el templo había un lugar llamado el lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto. En esta arca había 2 tabletas que tenían grabados los 10 mandamientos. Esta arca también tenía lo que se llama el propiciatorio, según Éxodo 25, 17. Y ese término, el propiciatorio, denota que al ofrendar sacrificios en este lugar, se propiciaba, se aplicaba, se tranquilizaba la ira de Dios. Arriba de este propiciatorio había 2 querubines que estaban con sus alas tapando el lugar donde aparecía la presencia especial de Dios, conocido como el lugar santísimo, según 1 Samuel 4:4. Y cada vez que el pueblo de Dios pecaba, la santa ira de Dios debía de ser aplacada. Y este ritual era tan solemne por la presencia de Dios especial que se encontraba en ese lugar, la presencia santa de Dios, que aún el mismo sumo sacerdote tenía que primero que hacer sacrificios por sus propios pecados antes de hacer sacrificios por los pecados del pueblo. En esta ceremonia llamada el día de expiación, el sumo sacerdote tomaba a 2 machos cabríos, a uno para sacrificar y esparcir su sangre en el propiciatorio y el segundo para desterrar en el desierto. Vayan conmigo a Levítico capítulo 16. Vayan conmigo a Levítico capítulo 16. Levíticos capítulo 16. Y veamos cómo era esta ceremonia con el primer chivo que se degollaba y se esparcía su sangre en un lugar llamado el propiciatorio. Y si alguien puede leer del versículo 15 al 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. La sangre del chivo degollado, el primer chivo, representa la vida del hombre, porque la Biblia dice que el alma que pecare morirá. Al ofrecer la sangre en el propiciatorio, se propiciaba, era satisfecha la santa ira de Dios por el pecado de Israel. El segundo chivo en esta ceremonia, en el día de expiación, se le conoce como el chivo expiatorio. Sobre este chivo expiatorio, el sumo sacerdote ponía sus manos y confesaba cada uno de los pecados de los cuales el pueblo estaba consciente en contra de un Dios santo. ¿Quién puede leer Levítico 16, versículo 21? Levítico 16, versículo 21 y 22, por favor. Después
Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Como podemos ver aquí, estos dos machos cabríos, estos dos chivos representan el evangelio. El primer chivo era degollado y su sangre era derramada en el propiciatorio. Y obviamente esto nos predica el evangelio, pero eso también nos recuerda lo que merecemos. El primer chivo era degollado porque merecía la muerte, su sangre debía de ser derramada. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, la muerte. Dios demanda que el alma que pecare, esa morirá. De alguien debía de morir en nuestro lugar, como Dios mismo le dijo a Adán: el día que pecares, en el día que comieres de ese fruto, ese día morirás. Y desde entonces todo hombre muere físicamente y nace muerto en sus delitos y pecados. Y hay un sentido en el que Dios clama por nuestra sangre. Hay un día del juicio, hay un día que Dios juzgará a todo hombre y Dios mandará al infierno a todo pecador. Pero esto, como ya dije, también anuncia el evangelio. Cristo es el que derrama su sangre en el propiciatorio. Cristo es el que carga toda la ira de Dios. En Efesios somos llamados hijos de ira, y está hablándole a creyentes. A las personas creyentes de Efesios son llamados los que éramos hijos de ira. Hubo un tiempo, si no eres creyente, que si eres creyente el día de hoy, que una vez fuiste llamado un hijo de ira como los demás. Si no eres creyente, ahorita mismo eres un hijo de ira. Y este chivo representa lo que Cristo hizo por nosotros. Con su sangre en la cruz soportó toda la ira de Dios en nuestro lugar. El segundo chivo, el chivo de expiación, el sumo sacerdote oraba todos los pecados sobre él. Él era contado como un pecador. Ese chivo, por decirlo así, inocente, era un tipo de la inocencia de Cristo. Y uno se podría imaginar así como si alguien le agarrara la cabeza a Cristo y orara cada uno de tus pecados, para después ser desterrado al desierto. Y simbólicamente ese chivo corría de ese lugar, y esto comunicaba que al igual que el chivo jamás regresaría al pueblo, jamás regresaría al pueblo de Dios. Dios jamás recordará tus pecados. Jesús es el sumo sacerdote quien hace propiciación por nuestros pecados en la cruz, y es el que satisface la santa ira de Dios. Y por medio de que Él fue desterrado, por medio de que Él murió fuera del campamento, por medio de que Él fue contado como un pecador sin ser pecador, sino siendo santo, con su obra en la cruz, Dios lo desterró para siempre cuando lo mató en la cruz. Y por decirlo así, oró nuestros pecados sobre él. Hebreos 9, versículo 12 dice: y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Cristo, como sumo sacerdote, es santo, es incomparable a todo el viejo pacto, es incomparable a Aarón, es incomparable a los levitas. Él es de la tribu de Judá. Él es sacerdote por mérito de una vida indestructible, cuando Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Y no solamente es el sumo sacerdote santo en carácter, intachable, sino que Él mismo es el sacrificio. Él mismo es el chivo de expiación, quien fue matado y crucificado por su propia voluntad fuera del campamento, para que Dios pueda olvidar nuestros pecados. Miren conmigo rápidamente Hebreos capítulo 8.
Miren el versículo 7, hablando de la comparación entre los dos pactos. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por la obra de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Es por medio de que Él es santo verdaderamente que tenemos tranquilidad. Pero es más que nada su obra de redención, que Él fue contado como un pecador en nuestro lugar. El que no conoció pecado, Dios por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Regresando a nuestro pasaje, Hebreos 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes del pasado, según Aarón, eran débiles pecadores, como el primer sacerdote Aarón, quien en cuanto Moisés lo dejó por un instante, cayó en pecado. Y al igual, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían la necesidad de diariamente ofrecer sacrificios primero por sus pecados y después por lo del pueblo. Y este trabajo no tenía fin, era fastidioso, era continuo, era sangriento y mostraba la gran necesidad del hombre de recibir un mejor sacrificio, un mejor sacerdote. Y esto lo vemos cumplido en la obra de Cristo, que una vez y para siempre con su sangre nos vino a rescatar del pecado. Noten el versículo 28. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hebreos 7:28. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. La ley traía a hombres débiles, pero la palabra del juramento, ¿a qué se refiere? Al Salmo 110, cuando Dios el Padre lo juró como sacerdote al Hijo. Esto hizo al Hijo perfecto para siempre. ¿A qué se refiere a eso? Que con su vida de obediencia como el Mesías, como el Dios hombre, en su encarnación específicamente, Dios, el Hijo siempre ha sido perfecto, pero cuando vino como hombre, Él tenía que vivir una vida perfecta para obtener esta salvación tan grande. Y yo les preguntaría a cada persona que está aquí esta tarde, esta noche, ¿qué estás esperando para acercarte a Dios teniendo un sumo sacerdote tan grande? ¿Has caído en prueba? Acércate a Dios por medio de Cristo. ¿Estás sufriendo? Acércate al que ora por ti, al Padre, por medio de Cristo. ¿Estás siendo tentado? Acércate a su trono de gracia para recibir oportuno socorro. ¿Has pecado? ¿Sientes condenación? Encuentra misericordia inagotable en el sacerdocio de Cristo, el amigo de los pecadores, quien está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Este sumo sacerdote santo nos convenía, pues por él podemos acercarnos a Dios de manera directa y perfecta. Vamos al último pasaje y terminamos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, y no te quedáis dos cosas, misericordia si has pecado, si has caído, gracia para el oportuno socorro, gracia para, si no has pecado, para fortalecerte en tu vida cristiana y vivir para la gloria de Dios. Nos convenía un sumo sacerdote santo, verdaderamente santo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta clase de Hebreos capítulo 7? ¿Sí tomaron café todos? Yo tengo una pregunta. Sí. Si el único camino al Padre es Cristo y somos justificados por medio de la fe, en el tiempo de Levítico, cuando sacrificaban los machos cabríos, las personas eran justificadas a través de que esa expiación los limpiaba o saciaba la vida de Dios por su pecado. ¿Cómo eran justificados los hombres del Antiguo Testamento? Sí, era por medio de lo que siempre ha sido la salvación por medio de Cristo, pero no todavía ha sido revelado en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso Romanos capítulo 4 dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces ellos creían que eran pecadores y creían que tenían la necesidad de lo que Dios proveyera, ¿no? Que un día vendría el Mesías y los salvaría, y todos esos eran tipos de los que venían. Ahora, por hacer los sacrificios no te salvaba, sino era por una fe en lo que Dios había prometido, que vendría la salvación del pecado por medio de la fe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Cuál era el salmo otra vez que estaba explicando? 110. ¿Y el primero, cuando vimos la primera clase? ¿Cuál era el pasaje que estaba de Melquisedec que estaba explicando? Génesis 14. Génesis 14. Y lo me dijo mi mamá, triple puntos. Ok. Bueno, ¿alguna? ¿No? ¿Nadie más? Ok. Pues vamos a dejarle el resto de la oración al pastor Beben.